¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que empezar con lo que vengo a contarles, quiero hacer una aclaración, porque yo debería estar de ese lado y quien debiera estar acá es Alejandro Otero, y Alejandro se tuvo que ir a una actividad muy importante, que es la entrega de los primeros títulos de la carrera que él está dirigiendo en la Universidad de Moreno, con lo cual, bueno, no pudo esperar más y se tuvo que retirar, y bueno, aquí estoy yo, espero poder suplirlo de la mejor manera posible. Sí, la intención, tal vez entre los tantos desafíos que tiene la economía argentina actual, uno que ya suena al lugar común, por lo menos a mí me parece así, es el tema de reforma tributaria, que si bien a nivel discursivo, de divulgación, suele restringirse a aspectos particulares, uno lo que considera es que el sistema tributario argentino, más allá de algunos cambios importantes que se hicieron durante todo este proceso político que empezó en el 2003, tiene que ver con que no hubo una reforma tributaria integral, que creemos que debe haberla, y que el sistema tributario actual, más allá de estas cuestiones que planteaba de modificaciones que se hicieron, en sus rasgos principales, es el que conformó la etapa neoliberal de la economía argentina, consecuencia de lo que empezó en la dictadura, pero que sobre todo terminó de delinear el menemismo y en parte el gobierno de la Rúa. Con lo cual, creemos que desde nuestro punto de vista, y venimos trabajando en esto desde la Mesa Nacional de Economistas del Frente Grande, hace falta una reforma integral del sistema tributario. Pero en lo que nos abocamos en los últimos tiempos fue en qué cosas de esta reforma integral del sistema tributario tienen a su vez efectos o consecuencias sobre las necesidades de la coyuntura económica actual. Entonces, estamos trabajando en un proyecto de reforma bajo esta línea, ¿sí?, de restringirlo a lo que la coyuntura requiere, lo que la coyuntura reclama, no una reforma integral, que sería un trabajo ciclópeo, muy extenso y tal vez que no nos permitiría llegar a buen puerto, sino reduciéndolo a las necesidades concretas de la actualidad. Y bajo esa lógica estamos trabajando con 3 o 4 líneas de acción en los cuales estamos trabajando. La primera es mejorar la condición de los asalariados, o sea, que el sistema tributario alivie la carga tributaria de los asalariados y de los excluidos, para lo cual proponemos una modificación en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, una modificación que es bastante novedosa, porque generalmente el problema que hay con el mínimo no imponible es que uno aumenta el mínimo no imponible y beneficia no solo a los que están al principio en la escala de los que están alcanzados por el impuesto, sino también a los que están en los tramos más altos. Y me parece que yo voy a ser el primero en incumplir los 10 minutos, ¿no? Como vengo. Bueno, lo que nosotros proponemos es un mínimo no imponible decreciente de acuerdo al ingreso grabado. O sea que a mayor ingreso grabado, menor mínimo no imponible. Con lo cual, estaríamos aliviando la situación en términos fiscales y por otro lado, mejorando la progresividad del sistema tributario. También, y en la misma lógica, para readecuar la carga tributaria del impuesto, proponemos una modificación de la tabla del impuesto, reduciendo la tasa inicial, que es actualmente del 9%, pero que antes, cuando el impuesto a las ganancias se creó allá en diciembre del 73, era del 7% la tasa original, ahora del 9%, después se bajó al 6% en algún momento. Lo que nosotros proponemos es que vuelva a ser del 6% la tasa inicial y llevar la tasa máxima, marginal, al 48%, una cuestión bastante fuerte y linda para discutirlo en determinados ámbitos a los cuales no les resultará muy simpática esta propuesta. Conjuntamente con esta medida y en la lógica esta de mejorar la situación de los asalariados y de los excluidos, una cuestión que genera bastante controversia internamente, que es una reducción de los aportes personales a la seguridad social, ¿sí? O sea,
Siempre cuando se discute, los liberales discuten el tema del costo laboral, hablan de las contribuciones patronales, pero rara vez hablan de los aportes personales. Los aportes personales alguna vez fueron del 8, subieron al 10, no sé exactamente en qué momento, y en los 90 lo subieron al 11%. Nosotros lo que proponemos, en parte del aporte jubilatorio, lo que nosotros proponemos es reducirlo y llevarlo nuevamente al 8% y hacer otras reducciones más, para generar una mejora en el conjunto de los asalariados formales, porque una de las cosas que tiene como contradicción el modificar el mínimo imponible o cualquier reforma que se haga en el impuesto a las ganancias es que estamos interviniendo sobre, como máximo, el 20% de los asalariados, ¿sí? Con el otro 80% no hacemos nada. Entonces, la idea es que conjuntamente estas dos medidas intervengan, actúen de manera tal que mejore para todos. Y voy a intentar hacer más rápido porque claramente me voy a pasar del tiempo previsto. En cuanto a los excluidos, la propuesta, que en realidad tomamos de algo que se viene trabajando desde hace pocos años en América Latina, ya hay un proyecto en Uruguay al respecto, es en lo que nosotros llamamos un IVA personalizado para la protección social. ¿Qué significa esto? Que en lugar de rebajar la alícuota del IVA, cosa que en general se reclama, o de hacer tasas diferenciales de acuerdo a canasta de alimentos o el resto de tipo del resto de los bienes, lo que proponemos es que todos aquellos actores sociales que forman parte del sistema de protección social, definido con términos amplios, esta vez asignación universal por hijo, progresar, pensiones no contributivas, las jubilaciones que cobran menos del salario mínimo vital y móvil, y aún incluido a los asalariados que cobran asignación familiar, a todo ese universo, que es un universo de cerca de la mitad de la población argentina, darles el beneficio de cada compra que hagan con las tarjetas de débito, con las cuales la gran mayoría, el 90% de lo que acabo de decir, cobran mediante este mecanismo. Toda compra que se haga con tarjeta de débito se le reintegre el 15% de la compra realizada. Cualquiera sea el bien que haya realizado, la verdad no discriminar por bien, esta cuestión de si el vino sí, el vino no, la yerba sí, la yerba no, esa discusión parece que es una discusión estéril porque son intercambiables los bienes, con lo cual no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, para sintetizar, en realidad hay algo dando vueltas actualmente, pero la idea es casi universalizarlo, digamos, ¿no? Lograr que una porción muy importante de la población acceda a este beneficio. Esto es en materia de mejora de la demanda agregada, diría uno como economista, digamos, ¿no? De inyección de demanda agregada en la economía, que obviamente se refleja y se traduce en mejora de los asalariados y de los excluidos. Resumo muy rápidamente el resto de las medidas. Obviamente que si uno genera una mejora en la demanda agregada, hay una cuestión que siempre pasa y de la cual se refirió Hugo bastante en su exposición, que es que la Argentina tiene lo que los economistas llamamos una alta propensión marginal a importar, con lo cual todo aumento del consumo tiene un traslado importante a importaciones y sabemos que estamos con problemas de divisas, con lo cual hay que evitar que la inyección de demanda que tiene la medida que acabo de plantearle se refleje en la restricción externa. Entonces, lo que proponemos, y es bastante disruptiva la propuesta, es crear un impuesto a la salida de divisas, o sea, nada más que a las compras de divisas. Si se compran divisas, se paga este impuesto. Con alícuotas diferentes de acuerdo a qué tipo de operación está alcanzada, pero todas las operaciones, las importaciones, la fuga de capitales o la formación de activos externos, todo tipo de operación que implique una compra de dólares estaría alcanzado por este impuesto, con una tasa mucho más alta de lo que la teoría acepta para este impuesto. Después, si les interesa, explicamos por qué planteamos esto. Finalmente, y para intervenir sobre la oferta, ya está claro que hacemos sobre la demanda, pero para intervenir sobre la oferta en materia de producción doméstica, lo que proponemos es una modificación en las contribuciones patronales. Ahí sí nos parecemos, en cierto sentido, a el discurso dominante en materia económica, pero lo que hacemos es plantear una diferenciación entre grandes y pymes, pequeñas y medianas empresas, en las contribuciones patronales, tanto en la alícuota general como en esa que tengo entendido que hay muchos que son de todo el país, las que hay en zonas geográficas, por zonas geográficas, digamos, que pasa de 0 en Capital Federal y conurbano a
11,8 puntos en el interior del Chaco, digamos, ¿no? Digo, para decir, y Formosa, digamos, para... Bueno, eso lo planteamos modificarlo para que sea solamente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Después hay otras que son de menor magnitud de importancia, pero que me parece que por lo menos lo quiero mencionar, que es transformar el impuesto al cheque, el impuesto a los créditos y débitos bancarios, en un impuesto a las operaciones financieras, ¿sí? Como el que rige en Brasil. Tomamos el ejemplo de Brasil para el diseño, que creemos que es necesario. El impuesto al cheque genera muchos problemas para la actividad productiva. No lo eliminamos, sino que lo readecuamos en esta orientación, también buscando mejorar la condición de la carga tributaria para las pymes. Creemos que con todo este paquete, no digo que reactivemos la economía, pero que en materia tributaria le estaríamos dando una muy buena mano a la actividad económica y en particular a los ingresos de los asalariados y los excluidos, cosa que está claro que está dentro de nuestras prioridades de política, ¿no? Hay mucho más para decir, pero ya me deben estar mirando un poco feo, así que les agradezco que me hayan escuchado.